Bueno, entonces vamos a empezar con el recorrido por el repaso por la unidad 4, ¿sí? Vamos a ver los modelos de desarrollo en Argentina desde 1880 hasta la actualidad. Ustedes saben que, bueno, que cuando hablamos de modelo de desarrollo, hablamos de una periodización política y económica donde se van a combinar una serie de factores que podemos analizar como a grandes rasgos, ¿sí? No podemos decir exactamente de tal día a tal otro día, sino como que son como periodos que hacemos un recorte donde se establecieron diferentes, bueno, no, determinadas políticas económicas que constituyen como, bueno, como un patrón dominante, ¿sí? De las actividades y de los actores económicos de ese momento, ¿sí? Por eso yo les dejaba esa fichita de las pautas para estudiar esta unidad, la unidad 4, ¿sí? En relación de que, bueno, siempre vamos a tener en cuenta cuál es el patrón de acumulación dominante, cómo se van dando las relaciones políticas y de poder, o sea, quiénes son los que dominan, quiénes son los que están subordinados, y cómo se van dando los procesos de alianzas, de bloques dentro de cada uno de estos modelos que vamos a analizar, ¿sí? También es importante que tengamos en cuenta cuál es el rol del Estado, sí, eso siempre lo remarcamos, y cuál es la estructura social imperante dentro de ese periodo donde nosotros definimos como modelo económico que se dio en nuestro país. Después vamos a ver o vamos a observar un poco cuál fue el modelo cultural y de comunicación, ¿sí? Esto también lo hablamos muchas veces con ustedes, y el marco de un particular contexto mundial, ¿sí? Lo que veíamos recién cuando hacíamos el repaso por la unidad 3 eh, hace un ratito nomás. Entonces, bueno, vamos a ver tres grandes modelos que se van a enhebrar, ¿sí? Por un lado, el modelo agroexportador, que va a arrancar un poco antes de 1880 hasta 1930. Después va a estar el periodo de este modelo agroexportador, tiene determinadas características que ahora vamos a ver, pero es único y es el más largo de los periodos con políticas económicas que se sostuvieron durante todos esos años. Acá después hacemos un recorte entre 1930 y 1976. ¿Podemos decir que es todo lo mismo? No. Ustedes claramente saben que hay distintos momentos con distintos gobiernos y distintas formas de aplicar una cosa que sí fue única. O sea, el factor común acá va a ser la industrialización por sustitución de importaciones. Eso va a ser el factor común, pero en cada uno de los subperiodos que vamos a encontrar entre el 30 y el 76, vamos a ver que se fueron dando distintas modalidades, ¿sí? Y que se fueron dando en distintos periodos de gobierno de diferentes personas, ¿sí? De diferentes presidentes de nuestra nación. Después volvemos al neoliberalismo, ¿sí? Eso se va a dar a partir del 76 y hasta el 2001, que es lo que vamos a analizar en las próximas filminas. Bueno, como les decía, arrancamos por el modelo exportador, perdón, por el modelo agroexportador. Ustedes saben que las características de este modelo es la producción de materias primas para exportar, ¿sí? Todo lo mejor que se producía en nuestro país era para exportación. Las clases beneficiadas eran la oligarquía, eh, no había tanta participación popular. El Estado lo único que hacía era garantizar que nosotros podíamos participar a nivel internacional, pero no tenía un rol activo, en todo caso era como más liberal, digamos. Había una élite terrateniente, se fomentaron políticas de inmigración masiva, aparecieron nuevos actores urbanos y se da una construcción de identidad. Esto ustedes lo recuerdan cuando hablábamos de las bases de Alberdi, cuando hablábamos del fomento de la inmigración y todo eso. Toda la ideología que regía, que imperaba en nuestro país en esos años, tenía que ver en los valores que nosotros copiábamos de los países europeos, ¿sí? Dentro de este contexto, ¿no? De un capitalismo industrial y de una expansión imperialista mundial, que es lo que analizábamos al principio del repaso de la unidad 3, ¿sí? En ese contexto, el modelo agroexportador, como decíamos, duró desde 1880 hasta 1930, que son un montón de décadas que no se dio en otros periodos así. Esperen porque quiero ver qué puse acá.
Vamos a seguir por acá. Bueno, vamos a seguir con el agroexportador, sí, porque así llegamos bien a las 7 de la tarde. Las, em, las características del modelo agroexportador, como ustedes saben, era producir y exportar carnes frigoríficas, lanas, cuero, maíz y trigo. ¿Sí? Lo que se hace es una expansión de la frontera agrícola en varias provincias simultáneamente. Y se da esto que hablábamos recién, el movimiento inmigratorio, que viene gente que se constituyen después en colonos de la tierra y vienen en general desde Europa. ¿Sí? También se da el fenómeno de la extensión de las líneas ferroviarias que, como ustedes saben, se trazan a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero con una forma de terminación en delta en los puertos de Buenos Aires, principalmente de Rosario también y de otras ciudades portuarias. Fíjense, entonces se fomenta también el transporte y las facilidades portuarias, porque todo lo que se puede extraer de nuestro país se manda para el exterior. Eh, Se establece un nuevo sistema de comunicaciones con esa finalidad también. Y empieza a haber como un montaje de una incipiente estructura financiera a través de bancos, aseguradoras, bolsas de comercio, ¿sí? Eso se va dando paulatinamente durante estos años de nuestra república. Bueno, como nosotros necesitábamos en Argentina en esa época mucha mano de obra, lo que se impone es salario competitivo y remuneración en dinero porque la economía comienza a monetizarse por esa época. Eh, Hay una demanda directa del sector exportador e indirectamente hay otros sectores que se activan, el sector servicios, el de comercialización, los transportes, las finanzas y también las actividades manufactureras, ¿sí? También se produce una gran transformación demográfica con esta llegada de tantos inmigrantes. Las ciudades, bueno, la proliferación de los conventillos, la aglomeración de gente en las ciudades y todas esas cosas que, bueno, ya analizamos en profundidad cuando estudiamos la materia. También, bueno, esto de país abanico con el centro en Buenos Aires y en Rosario es lo que yo les planteaba hace un ratito. El ferrocarril tributa a estas dos ciudades, tanto a Rosario como a Buenos Aires, porque son las ciudades que tienen salida al mundo exterior, ¿sí? A través del río. Entonces, bueno, se da esto, un fenómeno de industria incipiente, porque el sector agroexportador va a impulsar alguna clase de industria muy mínima, como la de imprentas y editorial, la construcción, los frigoríficos, los molinos y alguna industria de mantenimiento, ¿sí? La ganancia que surge de esas industrias chiquitas que se van armando solamente para sostener esta economía este modelo agroexportador que lo único que hace es sacar todo para afuera, lo que va a provocar es que también se impulsen otros sectores, como básicamente el mercado interno, y empieza a surgir con toda esta llegada masiva de gente a nuestro país, el movimiento obrero, ¿sí? Y empieza a haber también un fuerte movimiento anarquista, esto de las imprentas que vimos más arriba tiene que ver con eso, con, con un poco de armado de la gente que estaba en las fábricas, ¿sí? Y por otro lado también hay grupos industriales que empujan por protección. Eh, Acá, no sé por qué me aparece esto, vamos a pegar un salto hacia, a ver, espérenme un cachito, ¿no? Quiero ver una cosita. Acá, esto quería decirles, bueno, que el rol del Estado dentro de lo que es el modelo agroexportador va a legitimar ese surgimiento de la clase terrateniente, va a representar intereses terratenientes y del capital extranjero que va a estar vinculado justamente al sector externo y los servicios públicos. Esto que expande la frontera agrícola, ya lo habíamos visto, que se fomenta el poblamiento y la inmigración también, se adopta el liberalismo y hay una política educacional orientada a estructurar la nacionalidad, ¿sí? Medio chauvinista, digamos. Eh, bueno.
Ahora sí, de ahí saltamos a la industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Ustedes saben que la industrialización por sustitución de importaciones se da a partir del crack de la bolsa de Wall Street, ¿sí? Acá ponemos que se da entre 1930 y 1976, son varios periodos, como decíamos hace un ratito, y se dan en el contexto de que la mayoría de los países latinoamericanos empiezan a tener políticas similares, ¿sí? De desarrollo económico, en principio, por ahí con un planteo proteccionista y después de otras índoles, porque ustedes saben que en el desarrollismo se ve de un modo diferente, pero sí siempre tendiente a generar empresas locales, ¿sí? Y bueno, generalmente el Estado tiene gran injerencia acá, independientemente del rol que adopte, la premisa va a ser generar industria nacional, ¿sí? Entonces tenemos la primera etapa, la ICI, entre 1930 y 1946, o sea que se da desde este año hasta la asunción de Perón, ¿sí? Que ahí se va a dar otra ICI con otras características. Acá podemos ver que, bueno, como que el antecedente es justamente eso, que había algunas industrias incipientes destinadas al consumo que empezaron como a gestarse antes, durante el transcurso del modelo agroexportador, y que tienen que ver con el procesamiento de la materia prima, que era lo que más sabíamos hacer nosotros, ¿no? Procesábamos materia prima, bueno, perdón, extraíamos materia prima, bueno, entonces se empezó a pensar que se puede procesar la materia prima acá, y entonces la primera etapa va a ir tomando un poco de consistencia en relación a la producción de bienes de consumo, por ejemplo, ¿sí? Se amplía el mercado interno, hay un crecimiento poblacional y la llegada de los inmigrantes con capacidades y técnicas artesanales hace que tengamos condiciones objetivas para un desarrollo manufacturero, ¿sí? Y una complejización de la estructura económico-social de nuestro país. Entonces, bueno, yo les decía recién que esto se da en el contexto de la crisis mundial de 29, la depresión que se da a nivel mundial, ustedes saben, y esto que nosotros exportábamos al mundo y el mundo no puede, ya no nos demanda esos productos que exportamos, entonces, bueno, hay que fomentar la industria interna porque nosotros siempre exportábamos materia prima y ¿qué hacíamos? Traíamos los bienes manufacturados de afuera. Ahora eso ya no sucede. Entonces, me fui para cualquier lado. Espérenme. Entonces, bueno, se da en primera instancia, como ustedes saben, un crecimiento espontáneo. No hay una política de Estado que diga, bueno, ahora vamos a iniciar con las ICI, sino que se empieza a dar esta necesidad que se da a nivel interno, pero también en consecuencia de lo que estaba pasando en el contexto mundial. Bueno, después viene el modelo de sustitución por importaciones que podemos llamar justicialista, que se da entre los años 45 y 55, ¿sí? Acá tenemos un periodo de transición que se puede ubicar entre los años 43 a 45 con la elección de Perón, y después lo que vamos a ver acá es que las características esenciales de este periodo del justicialismo es la creación de la Secretaría de Trabajo, que después se convierte en ministerio, los salarios mínimos y las indemnizaciones por despido, el aguinaldo. Ustedes saben que acá en esta época se fomenta mucho el bienestar de la clase obrera. Entonces, en consecuencia con eso también se limita la jornada de trabajo, se sancionan estatutos especiales de trabajo como el del peón rural, se legisla en materia de arrendamientos rurales, se crea la flota mercante de bandera nacional y Argentina se declara neutral. Bueno, esto no es tan importante a los efectos del modelo, pero sí a los efectos políticos se declara neutral en la Segunda Guerra Mundial como una tercera posición. ¿Sí? En este periodo se implementa el primer plan quinquenal, ahora los vamos a ver en detalle, el IAPI,
la nacionalización de empresas extranjeras, también se nacionaliza el Banco Central y el crédito inmobiliario y se da el segundo plan quinquenal. Entonces, bueno, durante el primer plan quinquenal, que es un proyecto que va a contemplar esto que venimos hablando, ¿no? El desarrollo industrial por 5 años, va a consistir en un plan que va a promover y desarrollar la industria metalmecánica liviana, ¿sí? Conocida como línea blanca. El objetivo era poder dotar de una oferta al mercado interno de productos de qué? De valor agregado que no se habían podido producir en este periodo anterior que analizamos. Esta rama de la producción lo que va a permitir es el desarrollo de empresas que emplean grandes cantidades de trabajadores y a la vez tiene una coordinación entre la política comercial, la crediticia y la aduanera, ¿sí? Acá, por ejemplo, pusimos el ejemplo de la fábrica de heladeras Sion, ¿sí? Después tenemos el IAPI, que es el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Este era un organismo de carácter estatal que lo que hacía era integrar como... Lo que hacía era como funcionaba entre la oferta y la demanda de... la oferta que teníamos nosotros para sacar al exterior y la demanda que nos venía del exterior, ¿sí? Estaba en el medio como un intermediador necesario, ¿sí? Entonces establecía los precios, por ejemplo, de los granos y después hacía una devolución del modo que le parecía mejor, que era como distribución del ingreso al interior del país, ¿sí? Controlaba el mercado internacional y a la vez se ocupaba de garantizar el abastecimiento local. En este periodo, después vamos a ver cuando se privatizan, pero en este periodo lo que podemos ver es que se nacionalizan las empresas extranjeras, sí, se nacionalizan los ferrocarriles, las empresas de telégrafo y de teléfonos, que después se llaman Intel, los yacimientos carboníferos, las empresas de gas, las empresas de generación eléctrica y los puertos, ¿sí? Entre otras. Así que bueno, este efecto también es para fomentar el crecimiento nacional. ¿Sí? Se daba también un segundo plan quinquenal en 1952 y cambia los objetivos de los que hablábamos hace un rato, porque acá lo que se busca es formar industrias de base o también llamadas industrias pesadas, ¿sí? Se propone como objetivo la integración de la industria nacional para reducir la dependencia a la importación de insumos, ¿sí? Ya no son solamente bienes de consumo. Se intenta fomentar acá la siderúrgica, la petroquímica y otras ramas, la metalmecánica, otras ramas así más pesadas. Entonces, acá ya pegamos un salto a el periodo desarrollista, ¿sí? Que también se llama, está englobado dentro de los modelos de industrialización por sustitución de importaciones, pero se da a partir del año 1958 y hasta el 76, con características totalmente diferentes a las que analizamos hasta ahora. Fíjense, o sea, lo que el desarrollismo viene a decir es que ellos van a plantear alternativas para superar al justicialismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el justicialismo tiene como un límite, esos límites estructurales a los que arriba el justicialismo cuando termina, son como tomados por el desarrollismo con la intención de ser superados, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hace el desarrollismo es proponer que se permita el ingreso de capital extranjero a nuestro país, pero bueno, ese capital extranjero que ingrese no va a ser cualquier cosa, sino que acá se va a fusionar con el capital local y esa fusión de capitales lo que va a lograr es la fabricación de insumos para la industria que ya está instalada, ¿sí? Lo que se va a hacer, básicamente, es darle impulso a las ramas de producción que estaban más atrasadas en concordancia con las industrias de otros países, ¿sí? Y todo esto con el propósito de que dejemos de ser dependientes, ¿sí? Que dejemos de tener que importar insumos. Entonces, bueno, se desarrolla el sector automotor, se
se fomenta la exploración de los yacimientos petrolíferos fiscales, que son nacionales en ese momento. También se desarrolla la petroquímica y la industria farmacéutica, ¿sí? Otra de las características es la concentración del capital y el aumento de la productividad, porque se fomenta el ahorro nacional y el ajuste fiscal, ¿sí? Ahora lo que se va a hacer es darle primacía a la inversión, porque el consumo para el desarrollismo del consumo ya estaba asegurado por el gobierno anterior. Entonces, bueno, se busca justamente fomentar la inversión. Eh, Bueno, después tenemos el objetivo de lograr la producción industrial para exportar y obtener divisas a cambio, ¿sí? O sea, ya es de máxima, no es solamente para fabricar cosas que se necesitan acá, sino también para exportar. Y también se realizaban políticas de inversión en la educación universitaria y terciaria, ¿sí? Este modelo desarrollista luego entra en crisis, pero funciona durante un tiempo. ¿Qué pasa? La crisis se da cuando hay una crisis en la balanza de pagos, porque hay mucha remisión de utilidades de las empresas que están instaladas acá, pero que no son de capitales locales, sino de capital extranjero. Hay un proceso de represión de la clase política que trae aparejada la imposibilidad de poder resistirse a la intervención de intereses extranjeros. Hay una dependencia de las ramas creadas en este periodo de tecnología extranjera. Claro, esto de fomentar que vengan tanto los capitales extranjeros, por ahí genera la propia crisis de este modelo, ¿sí? Y además, bueno, esto es fomentar capitales extranjeros a cualquier costa y no se hizo en su momento con una visión de integración regional, ¿sí? Y así llegamos al modelo aperturista o régimen de valorización financiera que podemos relacionar directamente con los años de la dictadura, o sea, desde 1976 y hasta 1983, y que incluye, lamentablemente, también el periodo de gobierno de Alfonsín entre el 83 y el 89, que fue el primer gobierno democrático post-dictadura. ¿Están ahí todavía? ¿No se fueron? ¿Se están aburriendo? Sí, sí. Estamos. Bueno. Bueno, falta un poco, no tanto, espero que no estén muy cansados. Entonces, bueno, ustedes saben que entre el 76 y el 83 surge este llamado proceso de reorganización nacional, llamado así por la misma dictadura, que son militares que toman el poder por la fuerza y ¿qué hacen? Ponen en velo la historia política, social, cultural y económica de nuestro país. Estos son Videla, Macera y Agosti, y su ministro de Economía, la estrellita que tenían era Martínez Dos. Martínez Dos empieza a implementar una serie de políticas que después van a ser consolidadas en gobiernos democráticos posteriores, ¿no? Ustedes ya lo saben a eso, no se lo estoy spoileando. Entonces, bueno, el contexto va a ser de internacionalización, va a haber un auge a nivel mundial del neoliberalismo y una globalización financiera, ¿sí? Entonces, acá se va a comenzar a implementar reformas estructurales que resultan necesarias en ese momento para implementar este modelo. Se va a correr el Estado de todos lados, se pone como subsidiario y no tiene más participación en lo económico y en lo social, ¿no? Bueno, en lo social, lógico, porque hay una política de represión y hay un genocidio, ya que perdemos más de 30.000 personas en nuestro país que este gobierno de facto mata y desaparece, ¿no? El objetivo principal de los militares, además de matar gente, ¿no? A nivel en el plano económico era cambiar la matriz de acumulación, que veníamos viendo hasta recién, del eje productivo, o sea, de las industrias, al eje financiero. ¿Sí? El eje financiero es justamente esto de la valorización financiera, hacer crecer el dinero, jugar por ahí con la bicicleta financiera y desindustrializar. ¿Sí? Eso. Entonces, bueno, también se pone el foco en la especulación en lugar de poner el foco en la producción. Hay una libre circulación, se fomenta la libre circulación de mercaderías y capitales, y hay un auge también así de la actividad financiera. Bueno, los niveles de distribución del ingreso se deterioran abismalmente
y se consolidan grandes grupos económicos de capitales argentinos, que son fundamentalmente las siderurgias y las petroleras, como Techin, Hacienda, que se van a asociar obviamente con capitales extranjeros para subsistir. Es lo único que queda en pie en esa época. Las medidas que aplica Martínez de Oz como ministro de Economía son reducción de aranceles a la importación, no intervención del Estado, justamente la competencia entre productos locales y productos que vienen de afuera. Van a suprimir los subsidios y los créditos a la industria, van a hacer una reforma financiera que va a inducir a un crecimiento de la tasa de interés real. Se cercenan las principales conquistas laborales, ¿sí? Todas las que habíamos adquirido se pierden en este tiempo, y también hay intervención de sindicatos y represión de protestas sociales, ¿sí? Así que bueno, todo ese marco un poco tétrico, ustedes también lo conocen de sobra. Vamos a continuar. También se puede observar una disminución de la tasa anual de crecimiento del PBI. El agro tiene un mínimo crecimiento del producto porque el agro siempre continúa y siempre sigue creciendo un poco. Pero el sector industrial, con estas políticas de desindustrialización, se ve como casi totalmente diezmado, ¿sí? Lo que sí tiene un leve crecimiento es el sector terciario, el de servicios, transportes y servicios, sobre todo, esencialmente lo de servicios financieros. ¿Quiénes son los aliados de la dictadura militar? Bueno, la sociedad rural argentina y las empresas financieras. Lo que pasa en este periodo también es una disminución de mano de obra en sectores de agroindustria y se incrementa en sectores terciarios de la construcción. ¿Por qué? Porque esto del régimen de valorización financiera hace que haya mucha plata dando vuelta en pocas manos y se puedan fomentar estos sectores. Bueno, acá otra vez volvemos a hablar cuáles son las clases beneficiadas, son los militares con la burguesía nacional y las empresas transnacionales. Ellos son los que ganan, ¿sí? Después está la expansión de los grupos económicos, la política de apertura externa de la economía. Bueno, los militares lo que hacen es otorgar a estos grupos beneficiados tarifas económicas y regímenes de ventas preferenciales. Estos beneficios que les otorgan lo que va a proponer es un proceso de endeudamiento externo, que es la deuda externa. Va a haber un proceso de fuga de capitales, que es esto, es hacer crecer el dinero acá y fugarlo para los países de origen donde estos vienen, y una estatización de pasivos externos privados, o sea, las deudas, no solamente las deudas contraídas por el Estado para financiar cosas del Estado, sino deudas contraídas por particulares pasan a ser estatales y las seguimos pagando nosotros, ¿sí? Bastante aberrante eso. Entonces, acá hay algunos datos relacionados con esta deuda externa, que es absorbida en 1982 totalmente por el Estado, y tiene un incremento en este periodo de 364%, ¿sí? Acá esto es lo que da la pauta de que después a Alfonsín se le hace tan complicado, tan complejo, remontar la situación cuando toma el poder como primer gobernante democrático post-dictadura, ¿sí? Después, bueno, en 1982 ya vamos llegando al final de este periodo. Con la guerra de Malvinas se produce una crisis de este grupo de dictadores que tomaron el poder por la fuerza, y bueno, y por fin termina la dictadura que tenía cierto consenso de estos sectores, ¿no? Los beneficiados por ella. En nuestro país pierde ese consenso, el resto de consenso pequeñito que les quedaba a raíz de la exposición a un montón de gente, otra vez a otro genocidio, que fue mandar un montón de pibes a la guerra de Malvinas, que muchos no volvieron, y entonces ahí la dictadura militar se tiene que mandar a retirar y se abren las elecciones en las cuales gana Alfonsín, ¿sí? En 1983 entonces toma el poder Alfonsín,
por vía democrática, el primer gobierno democrático, y él tiene como un propósito inicial, yo les decía, de aumentar el salario real, de incrementar el nivel de control, el nivel de actividad económica, y tiene en mente así como un plan de acción de tinte keynesiano. Pero bueno, en la práctica no lo puede hacer. Lo que sí puede hacer es restituir cuestiones relacionadas con los derechos de las personas, ¿sí? Que habían sido extremadamente vulnerados hasta la muerte en la época de la dictadura. Entonces, bueno, a nivel social, a nivel justicia, a nivel cultural, se restituyen un montón de derechos de la población, pero no así en el plano económico, donde Alfonsín no puede salir de eso, sufre un proceso de, bueno, tiene como herencia la deuda externa, le dejan también un déficit fiscal y hay una desindustrialización y una gran desocupación, ¿sí? Entonces, bueno, con eso como que es algo que Alfonsín no puede remontar, no puede conseguir que los salarios se recuperen y bueno, vuelve otra vez por un tiempo el tema este de la especulación financiera, ¿sí? Bueno, esto es una reflexión. Y entonces luego de eso y de estas imposibilidades que van ligadas a la mano de Alfonsín en materia de políticas económicas, llega a Argentina el neoliberalismo, o sea, en la década del 90, ¿de la mano de quién? De Menem. Acá tenemos, bueno, algo muy importante que ustedes ya saben, en 1989 Williamson establece este decálogo instrumental, que es el Consenso de Washington, y que tiene como premisas fundamentales estos 10 puntos que están acá, ¿sí? El achicamiento del déficit fiscal, la disminución del gasto público. Para disminuir el gasto público se va a eliminar subsidios diversos, se va a concentrar la gestión estatal social en educación primaria y salud para los más desprotegidos solamente. Va a haber un acrecentamiento de la recaudación impositiva con base en la ampliación y generalización de la base imponible y particularmente de los impuestos indirectos. También se van a establecer tasas de interés positivas como forma de atraer capitales para evitar la fuga y se va a incrementar la tasa de ahorro interna fortaleciendo la inversión. Va a haber una fijación de tipo de cambio estable y alto, una eliminación acá de nuevo de barreras arancelarias y pararancelarias que van a favorecer el libre comercio, ¿sí? También se va a favorecer una legislación de inversiones externas atractivas para inducir la erradicación de capitales y tecnología. O sea, por ejemplo, no cobrar a las empresas extranjeras para que se instalen en determinadas provincias. Se va a inducir a la privatización, sí, haciendo este proceso de propaganda que hablábamos en otras clases, a la privatización de las empresas públicas, se regula la economía. Particularmente hay un régimen de flexibilización laboral que está avalado por toda la legislación que surge en esa época y se impulsan reformas institucionales que van a asegurar también los derechos de propiedad, ¿sí? ¿Venimos bien? Acá yo le puse dos leyes, la 23696, que es la reforma del Estado. Esta ley va a establecer la intervención de empresas públicas y determinar los criterios que van a sustentar el proceso de privatización. Y después la 23697, que es la de emergencia económica, que elimina una amplia gama de subsidios, de reintegros impositivos, de transferencias que tenía como beneficiarios a los grupos económicos locales, ¿sí? Se da un conflicto entre la banca internacional, que pretendía cobrar su préstamo a través de la reducción del gasto, y los grupos económicos que se veían beneficiados por las transferencias, ¿sí? Es como una rencilla de carácter privado. Acá tenemos una plaquita que habla justamente sobre lo que se privatizó. Recordemos que se privatizó fundamentalmente YPF, pero también la empresa de telefonía, las empresas de electricidad, las empresas de gas, bueno, y empresas de transporte, todas aquellas que tuvieran algún tipo de auge en otrora siendo nacionalizadas son tildadas de malas, deficitarias y se venden por 2 pesos, ¿sí? Lo que se dice es que el mercado tiene que prevalecer sobre el Estado en esta época, ¿no? Pero en realidad lo que hace es favorecer a los acreedores y otra vez a los
empresa más grande de nuestro país. Eso es lo que oculta, en realidad. Bueno, ustedes ya saben que se benefician los grupos locales más mejor, que tienen mejor estatus económico, como Macri, Pérez Compán, Soldati, Techin, los bancos extranjeros, también los bancos locales, ¿sí? Algunas empresas transnacionales y bueno, se producen algunos fenómenos en relación a eso, que es el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Esto que hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? El plazo de concesión que se extiende entre 20 y 40 años, una exorbitancia. Acá lo mismo, el Estado traspasa los activos de las empresas privatizadas, ¿sí? Le pasa la parte buena a los compradores, pero todo lo que es deuda lo absorbe el Estado, ¿sí? Ahí también se vuelve a dar un proceso de incremento de la deuda externa, porque toda la deuda de estas empresas estatales que son vendidas son asumidas como a pagar por el Estado, ¿sí? Y bueno, se da este fenómeno de los retiros voluntarios que analizábamos la otra vez. En 1994 surgen las AFJP, que son las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que es un sistema que se da de bruces contra el sistema de reparto. O sea que acá pasa una suerte de la misma cosa, ¿no? O sea, sigue vigente el sistema de reparto, pero un montón de gente se adscribe a estas administradoras de fondos de jubilación y pensión que con la promesa de que le van a dejar mejores regalías al momento de jubilarse. En general se le ofrece a gente muy joven, que le falta mucho para jubilarse, a la gente grande también, pero más se las encajan a modo de imposición. Y lo que sucede con este sistema es que el Estado en ese momento no tiene los aportes de las personas en la edad de trabajar, y tiene justamente que pagar las jubilaciones y las pensiones a las personas que están jubiladas en ese momento, lo que provoca también un déficit fiscal, ¿sí? Y un incremento de la deuda estatal. ¿eh? Eh, Otra cuestión famosa en este periodo es la ley de convertibilidad, ¿sí? Es la 23928, que se da en 1991, que establece una paridad cambiaria, ¿sí? Acá lo que sucedía es que un peso valía igual que un dólar, ¿sí? Esa fijación de tipo de cambio va a traer aparejado un atraso cambiario en realidad, y lo que se va a hacer es un abaratamiento de los productos importados. Entonces se abre el comercio y los precios empiezan a acomodarse, digamos, dentro de esa perspectiva. Yo les decía que acá no se fomentó la pérdida de trabajo, pero sí la desregulación del mercado laboral. Esa desregulación del mercado laboral se llamó flexibilidad laboral, ¿sí? Y bueno, se tildaba de rígidas a las normas que favorecían a los empleados, en realidad, y bueno, había un sistema de propaganda que decía que era mejor la flexibilización, pero en realidad fueron políticas que algunas de ellas aún persisten y que no favorecieron a los empleados, sino todo lo contrario, ¿sí? Porque se introdujeron el periodo de prueba, los contratos a tiempo parcial, otros tipos de contratos como pasantías. Todo eso es como una forma de trabajo, pero informal, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, en este periodo aumentó, con eso de los retiros voluntarios, más la flexibilización laboral, aumentó la tasa de desocupación y también del trabajo no registrado, ¿sí? Vamos llegando al final. Bueno, después se establecieron una serie de pactos fiscales, y acá se estableció, también sucedió esto que yo les decía, que bueno, hubo una transferencia de la nación a las provincias, de las escuelas, por ejemplo, de un montón de responsabilidades que eran responsabilidades de la nación, que pasaron a quedar en manos o en cabeza de las provincias, y las provincias empezaron a emitir también cuasi monedas porque no alcanzaban a financiarse, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de los LECOP y de otras monedas así provinciales, ¿sí? Y así llegamos al final, con la crisis de la convertibilidad.
ya que, bueno, o sea, las crisis internacionales lo que hicieron fue elevar la tasa de interés, el endeudamiento se tornó en un mecanismo que ya no era sustentable, pero sí era y que nos traía la principal fuente de divisas, ¿sí? El resto de los países de Latinoamérica empiezan a devaluar su moneda y Argentina deja de ser competitiva, ¿sí? La economía estaba como parada. Entonces, se empieza a hablar de la devaluación de la moneda y, y bueno, nada, también esto que hablábamos el otro día de la posibilidad de dolarizar la economía, qué sé yo, esto que preguntaba uno de los chicos el otro día, no es buen consejo. Entonces, bueno, toda la gente empezó a dolarizar sus depósitos, a intentar retirarlo de los bancos, se hace una corrida bancaria y el corralito que provocan, lo que ustedes saben que se llamó la crisis del 2001, ¿sí? Durante el gobierno radical de la Rúa, bueno, nada, el régimen de valorización financiera tuvo este presidente tuvo algunas ideas de establecer algunos cambios, pero eso no sucedió y bueno, y termina así por caer este plan de convertibilidad que por tantos años había resultado algo funcional a las políticas económicas imperantes. Con esto llegamos al final del repaso de la unidad 4 y también al final del encuentro de hoy. Voy a dejar de compartir acá. Bueno, no sé si quedó gente, ¿quedamos o quedé yo sola hablando acá? Eh, bueno, espero que les haya servido. Profe, ¿puedes subir ese power ¿Puedo subir ese de la unidad power? 4? Ah, bueno, sí, pero en realidad eso es como un resumen de todo lo que ya subí antes, lo puedo subir, pero es un resumencito. Van a encontrar lo mismo en los Power que ya les dejé. Si quieren, igual lo puedo subir.